Buenos días, buenas tardes, feliz miércoles para todos nuestros oyentes. Deseamos que la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy es miércoles 6 de marzo, en un abrir y cerrar de ojos, iniciamos el tercer mes del año. Hoy nos toca meditar en el capítulo 12, versículos 12 al 19 del Evangelio de Juan. Es un libro bastante largo para meditar, pero no podemos negar que es de gran bendición lo que Dios nos está dando a entender por medio de su palabra. Durante el mes de marzo continúa también las actividades del ministerio. Les pedimos oración para que seamos instrumentos santos en sus manos. No se olviden de este sábado 9 de marzo. Nos reunimos para compartir el seminario mensual en la Ciudad de México. Hermanos interesados, por favor, soliciten información. Hoy, después de muchas semanas, me toca a mí compartir la reflexión del día. Como venimos haciendo, primero compartiremos la lectura del pasaje de la traducción Reina Valera 1960 y luego pasaremos a una breve reflexión. Pongamos nuestra atención en este tiempo para que Dios nos llene y nos desafíe con su palabra. Pasaje de Juan, capítulo 12, versos 12 al 19. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron rama de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: «¿Ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él». Muy bien, después de haber dado lectura al pasaje que corresponde al día de hoy, pasemos a la reflexión. Ya estamos en el último capítulo de la primera división del cuerpo del Evangelio. Esta primera parte corresponde al capítulo 2 al capítulo 12 y generalmente se lo llama como el libro de las señales, y es la manifestación de Jesús como el Mesías prometido por medio de sus señales y enseñanzas, con la finalidad de que ellos que no conocen de él puedan conocerlo y aceptarlo. Este capítulo comienza con la historia de Jesús ungido en Betania, seguido por el complot contra Lázaro. Un versículo del pasaje que meditamos el día de ayer rodeaba mi cabeza todo el día, y es el versículo 10, donde los principales sacerdotes acordaron matar a Lázaro. ¿Pero recuerdan cuál fue la razón? La razón por la cual querían matar a Lázaro era porque por causa de él muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Hermanos, Dios nos llama para que seamos de guía a aquellos que están perdidos para que regresen a Jesús. Pero ¿cuál es la respuesta del mundo? ¿Estamos dispuestos a vivir esta vida de persecución? Entrando al pasaje de hoy, nos llama la atención de que Juan quiere presentar el carácter de Jesús como rey. O en otras palabras, ¿qué tipo de rey es él? Es verdad que desde el capítulo 1, el carácter de Jesús como el rey de Israel siempre estuvo presente. Pero cuando aparece este tema de una manera más contundente, de una manera más clara, siempre viene acompañado de una discrepancia entre la perspectiva de Jesús y lo demás sobre el carácter de su realeza. O sea, el rey Jesús es diferente al rey que el mundo desea. No lo vamos a desarrollar el día de hoy, pero esto se ve claro en el ejemplo de capítulo 6 después de la alimentación de 5,000. Cuando el pueblo quería hacer rey a Jesús, pero no porque habían entendido el plan o la voluntad de Jesús,
sino que ellos ya no querían pasar hambre, o sea, querían hacer a Jesús rey por sus propias necesidades. Volviendo al pasaje de hoy, en el versículo 12, dice que grandes multitudes habían venido a la fiesta. Ellos venían a celebrar la Pascua como un buen judío, cumpliendo con todas sus tradiciones y costumbres religiosas. La fiesta de la Pascua conmemoraba la liberación que el pueblo experimentó de la salida de Egipto. Esta salida representaba una liberación tanto político como espiritual, y sin duda, los judíos también esperaban con ansias la llegada del Mesías libertador. Lo que la multitud reunida deseaba es claramente visible en el siguiente versículo. En el versículo 13, dice que la gente llevaba rama de palmeras. Esta costumbre, en realidad, tiene que ver con la fiesta de las enramadas, pero llega a ser parte de otras fiestas como la de la dedicación y la Pascua por la influencia de los macabeos en el período intertestamentario. Ellos, cuando obtienen la victoria sobre los seleucos, el uso de las ramas de las palmas era tan notable que llega a formar un símbolo del pueblo de Israel. Volviendo a la multitud, esta multitud que tiene este trasfondo histórico, ¿qué era lo que ellos ansiaban? Un nuevo éxodo, otra liberación espiritual y político. ¿Y qué es lo que gritaban? Hosanna. Estas palabras vienen del Antiguo Testamento en el Salmo 118, versículos 25 al 26. Un cántico de los peregrinos cuando subían al Monte Santo. Esta expresión conlleva un término mesiánico, bendito el Mesías venidero, cuya llegada en nombre del Señor abriría el tiempo de rescate y de bendición nacional. Pero regresando al pasaje de hoy, ¿a quién les está cantando este cántico esta multitud? Está cantando a Jesús. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera estaban reconociendo a Jesús como el Mesías libertador. Pero, ¿dónde está otra vez el problema? Deseaban ver en Jesús un libertador nacional que los sacara de la opresión de los romanos. ¿Entendieron el motivo de la venida de Jesús? No. Todo este primer libro, desde el capítulo 1 al pasaje de hoy, Jesús explicando la razón de su venida y ellos siguen sin entender. ¿Cómo está nuestro entendimiento? ¿No estamos igual que ellos? Reconociendo tal vez a Jesús como Dios, pero en lugar de ver lo que Él viene a ofrecer, pedimos desde los deseos de nuestros corazones. ¿No es una historia muy similar a la que ocurre en el capítulo 6 de Juan, cuando lo querían hacer rey, como lo hemos citado anteriormente? ¿Cómo reacciona Jesús ante esta situación? Actúa de acuerdo a la escritura de Zacarías capítulo 9. Lo podemos leer en el versículo 14 y 15. Citando la historia del Antiguo Testamento, dice lo siguiente: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Como muchas veces mencionamos, este versículo se entiende mucho mejor si nosotros conocemos el contexto del pasaje citado en Zacarías. Leemos Zacarías capítulo 9, versos 9 al 10. Dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. O sea, el rey que habla en el libro de Zacarías no viene a destruir a los enemigos de Israel. Este rey no viene a destruir Roma para liberar solo a Israel, sino a destruir la violencia que hay dentro del mismo pueblo de Dios. No es un rey nacionalista, sino un rey universal, como lo podemos ver en el versículo 10. Como podemos ver a lo largo del Evangelio de Juan, la gente en el camino hacia Jerusalén no se equivoca en ver a Jesús como candidato a rey, pero su visión era muy estrecha al ver a Jesús
como el rey para Israel como nación. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Jesús? Frente al símbolo de las ramas, muestra el símbolo del burrito. Un Dios que no da lo que el pueblo desea, sino, basándose en la profecía, muestra quién es Él para que la gente conozca a Él. Pero no solo era el problema de la multitud, sino aún de los discípulos, como lo podemos ver en el versículo 16. ¿Cuándo lograron entender esto? Después de la muerte y la resurrección de Jesús. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros entender esta voluntad de Dios de una manera más profunda? Solo cuando tenemos el encuentro con el Jesús resucitado. Quiero cerrar la reflexión de hoy. Nuestra realidad puede estar como la de la multitud, reconociendo a Jesús como Dios, pero sin entender lo que Él viene a ofrecer. Pero Dios nos sigue hablando hoy para que conozcamos a Él por medio de su palabra. ¿Están viendo que Dios actúa de una manera diferente al que nosotros queremos? ¿Al que nosotros esperamos? Entonces es tiempo de evaluar mi perspectiva acerca de Dios y humillarme ante Él para aceptar lo que Él nos dice. Todos escuchaban el mensaje, pero no todos entendían. Si Dios les ha hablado el día de hoy y puede escuchar y entender su voz, este hecho ya es una gran bendición y privilegio como su pueblo. Que Dios les siga bendeciendo. Y así nos despedimos de una semana más. Deseamos que haya sido de gran bendición este podcast. Ayúdanos a compartir este mensaje con amigos, familiares y con todas las personas que puedan alcanzar. Recuerden encontrarnos en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica, en YouTube como Meditación Bíblica México. También puedes escribirnos al siguiente mail: meditacionbiblicamx@gmail.com por cualquier duda, sugerencia o comentario. Si puedes acompañarnos este sábado en nuestro seminario mensual, será de gran bendición poder servirte y que de esta manera crezcamos juntos como Iglesia de Cristo. Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene.